Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas cósmicas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren en el globo terráqueo. Es un gusto estar aquí en su programa Misterioso Universo, un programa para gente de mente abierta, un programa enigmático. Hoy enfocaremos un tema realmente, dos temas realmente interesantes, como son la reencarnación y la memoria genética, y estamos con el señor Julio Rodríguez. Don Julio Rodríguez, un gusto estar aquí con usted. Saludos a los televidentes. Un gusto, Damián, un gusto a quienes nos ven a través de los medios digitales en todo el Ecuador, en Manabí y en todo el mundo, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad por poner en el tapete de la discusión de la sociedad estos temas que son un poco bastante atípicos, ¿no? Entonces, yo creo que en los desafíos del desarrollo de la sociedad es bueno que alguien se desafíe por estos temas, estos espacios. Y te agradezco desde ya y estamos aquí para responder a tus preguntas. Muchísimas gracias. Ahí estamos con el señor invitado, don Julio Rodríguez. Aquí estamos otro día más, como siempre, otro lunes más, en el programa Misterioso Universo. Un programa que ha roto, pues, el molde del sistema. Y bueno, vamos a empezar con lo que es memoria genética. ¿Qué es la memoria genética, don Julio Rodríguez? Sí, para quienes nos escuchan a través de este medio, es importante, ¿no? Lo que científicamente se conoce como memoria genética. Algún genetista por ahí me puede hacer algún nivel crítico, pero lo vamos a traducir como lo que llamamos nosotros comúnmente como el instinto, ¿no es cierto? Ese instinto que cuando tú ves en una playa, ¿sí?, que hay anidaciones de tortugas, y las tortugas cuando nacen, salen del cascarón, no buscan hacia la montaña, sino que buscan hacia el mar. O sea, ¿qué lo motiva, qué lo excita a ese ser hacia llegar hacia el mar? Cuando un niño, una niña, cuando una señora da luz, ¿no? Da luz, el niño succiona el pezón, ¿no? No hay alguien que le diga que tiene que succionar. Entonces, que vaya para allá, nada. Entonces, lo que nosotros le llamamos instinto, el mundo científico le dice memoria genética, es como el cúmulo, a más de lo energético, es como el cúmulo de sapiencia, de conocimiento que se transmite como en un microchip, por decirlo de una manera, a través de los diferentes genes, ¿no? A través del ADN, y que de generación en generación se va transmitiendo ese conocimiento. Podemos mencionar que esto es física, mental y espiritual. No tanto lo espiritual, lo físico sí, lo físico sí. Lo espiritual entra en otro campo que luego se junta, ¿sí me explico, no? En lo que es la teorización de la memoria genética. Entonces, nosotros decimos, cuando decimos que es instinto, que tiene que ver con el instinto, comúnmente como se lo determina, entonces nosotros nos ponemos a ver estas cosas más místicas, ¿no es cierto? De cómo el universo, la naturaleza, cómo el ser viene conociendo cosas que nadie se las mostró, ¿sí me explico? Entonces eso es importantísimo, y eso tiene que ver en un momento adyacente con el tema también de la evolución, la selección de las especies, de cómo las especies se van perfeccionando genéticamente, porque hay una fuente de transmisión, ¿sí?, genética de una época, como decir, de una familia en otra familia, ¿sí me explico? Nuestros antepasados. Así es, exactamente, entonces eso tiene que ver, ¿no? Entonces, en síntesis, para que las personas que nos están escuchando, entender que lo que le llamamos memoria genética en un espacio más científico es lo que comúnmente le llamamos nosotros intuición, lo que le llamamos también lo que le llamamos lo mencionamos, intuición, digamos, sí, la palabra, sí. Esta memoria genética se podría hablar que viene desde hace cientos, miles de años. Sí, ¿Cómo podríamos hablar en lo que se basa en el tiempo? Sí, el ser humano, y esto quiero aprovechar también para mencionar, ¿no? El desarrollo de la sociedad no solamente es el tema de sociología, no solamente el tema de la política, no es el tema del análisis profundo o el espacio crítico para la economía. También hay que mirar un poco más allá también de las religiones, también en el campo de la espiritualidad, el campo del misticismo, porque en filosofía siempre hay un decir, ¿no? No sabemos a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces hay un propósito también, ¿no? En algunas sociedades hay un propósito de ocultar ciertas realidades. Y no nos queda más que algunas personas que tenemos el despertar de la conciencia activa permanentemente a teorizar sobre estos temas, filosofar sobre estos temas. Insisto, ¿no? Tu pregunta entonces va básicamente de que sí, efectivamente hay una transición de los conocimientos a través de esta memoria genética, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los mayores exponentes de la memoria genética en lo que se basa en el mundo, no? Bueno, siempre hay personajes que resaltan. Sí, yo ahí rompo un poco los paradigmas, ¿no?
porque cuando hablamos de ciencia siempre nos trasladamos, cuando tú estás en la universidad, por decir un ejemplo, ¿no? Tú estás en la universidad, siempre te hablan de una conceptualización, de una teoría, de una ciencia, que hablada y atribuida a personajes no de la época, a culturas distintas a las de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La academia te sirve un momento como para las generalizaciones de la ciencia, para la generalización de los conceptos, pero le toca a uno, ¿no?, el desafío como ciudadano, o como persona de sociedad, un poco teorizar sobre estos temas. Entonces, no apunto mucho hacia los personajes, ¿no? Claro. No apunto mucho sobre un personaje específico, porque eso también como restarle posibilidades, como que tú te vuelves traductor de lo que otro dijo. Pero la teorización es eso, lo que tú y yo en estos momentos podemos construir, sin necesidad de comenzar a traducir los pensamientos de otras personas, de otras sociedades, de otras culturas, o de condiciones de contexto distinto al actual. Entonces, traduzcamos las cosas de la ciencia, de la filosofía, en estos momentos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y para que de una u otra forma puedan digerirse de mayor forma. Alguna vez conversamos con un compañero mío, Marcelo Tuara, decía algo importante: ¿por qué en el campo de la academia, por ejemplo en la provincia de Manabí, que estamos acá, nunca se aperturaron escuelas de filosofía, escuelas de sociología? Porque siempre había un propósito, ¿no?, de que al menos acá en Manabí no se expandieran estos temas, ¿no?, que se pueden ahondar con mucha profundidad, pero hay un propósito. Entonces yo no me baso mucho en los personajes, es como nosotros como sociedad, al menos acá, podemos discutir los temas y comenzar a teorizar, hacer nuevas teorías. Claro, así es. Y bueno, le iba a hacer una pregunta. La sociedad, estas dos palabras, memoria genética, ¿cómo la toma? Sí, ¿como algo extraño o poco a poco ya va entrando en lo que es la sociedad? Mira, te comento que para dejar un poquito de lado lo que es la memoria genética, ¿no?, lo que nosotros le llamamos intuición, ¿no?, te voy a comentar sobre lo que estamos teorizando ahora como colectivo, mi persona principalmente, el tema de la reencarnación. Sí, me explico, ¿no? Y digo, lo dejo un poquito pausado, la memoria genética, porque luego los voy a engrapar, ¿no es cierto? La reencarnación, la sociedad siempre ha estado frecuentemente filosofando, teorizando, construyendo, en base de los temores, ¿no?, de los temores sociales, culturales, que hay después de la vida. Y se han tejido algunas conjeturas, ¿no es cierto? Muchas las sociedades, muchas las culturas han tejido muchas conjeturas diciendo después de la muerte no existe nada. Desde una perspectiva más religiosa dicen después de la muerte existe el paraíso o existe el infierno. Desde un tema más espiritual dice existe la reencarnación, ¿sí? Desde la reencarnación dice puedes reencarnar en un ser humano como puedes reencarnar en una piedra, puedes reencarnar en un ser orgánico o inorgánico, tú puedes reencarnar en un delfín, en un caballo, qué sé yo, sí me explico, ¿no? Pero la reencarnación siempre nos trae ese tema, como esa preocupación de la sociedad, ¿qué pasa después de la vida? Entonces la reencarnación es cuando dice alguien el déjà vu, o alguien dice esto ya lo he vivido, entonces la gente comienza a teorizar, a filosofar. Muchas de las culturas, por ejemplo la hindú principalmente, comienza a desentarse en la teoría de la reencarnación. O sea, ¿qué es la reencarnación? Después de la vida, ¿qué existe? ¿No? Y existen algunos métodos, ¿no?, ya más espirituales, que cuando tú falleces, bueno, te incineran, te queman, ¿cómo se llama? Te entierran de cierta manera, en ciertas posiciones, con ciertos objetos, porque supuestamente algunas culturas dicen que después de esa vida, el ser que estaba ahí, que está en esas condiciones, va hacia otra dimensión o hacia otro espacio. Entonces, ahí quiero engrampar un poco, si me permites, Damián. Sí, adelante, sí. Engrampar, que es lo que estamos teorizando ahora como grupo, como colectivo, y mi persona, es entender un poco cómo se engrapa esto de la memoria genética y la reencarnación. Porque verás, entonces, en días pasados estábamos finalizando esta teorización porque vemos que la reencarnación también tiene que ver con ese pensamiento filosófico de que yo ya viví, yo ya estuve, o también voy a estar luego de esto. ¿Qué pasa cuando la materia orgánica, la materia física se descompone, vuelve a lo que su composición natural estaba dada?
Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con ese cúmulo energético? Porque todos estamos compuestos de energía, físicamente hablando. Somos una composición netamente energética. ¿Qué pasa con ese saber? ¿Qué pasa con esa recopilación de información que tú tienes en el trayecto de vida? ¿Hacia dónde se va eso? Entonces, lo que la gente dice reencarnación. Entonces, un poco engrapando reencarnación a memoria genética, es ese mismo punto, ¿no? Que nosotros como ser tenemos la capacidad de que en un microchip genético, nosotros memorizar toda la trascendencia de nuestras vidas y luego pasarlo a través de esos genes y a través de las futuras generaciones. Saludamos también a nuestra amiga cósmica Elizabeth Mendoza. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre viendo y siempre atenta a lo que es misterioso universo. Muchas gracias a usted, Elizabeth, amiga cósmica. Ahora ya pasamos a otro campo. Usted habló de la reencarnación y que hay que engrampar con lo que es la memoria genética. ¿Qué es la reencarnación, mi estimado Julio? La reencarnación, hablando desde la perspectiva más espiritual, ¿no? Porque no hay realmente, estos campos no tienen una perspectiva científica. Porque luego los cientistas nos van a decir, ¿y cuál es el medio de comprobación? Es imposible. Pero la falta de conclusiones cientistas es lo que nosotros llamamos filosofía, ¿no? Entonces, las grandes culturas siempre se han preocupado, como lo decía en segundos anteriores, en minutos anteriores, ¿qué pasa después de la vida? Entonces, la reencarnación es ese cúmulo que va más allá de la materia orgánica, ¿no? Que va más allá de la materia orgánica. ¿Qué pasa con ese cúmulo de energía, de pensamiento, de vivencia? ¿Hacia dónde se va? Se va a otra dimensión, donde se encapsula, ¿sí? En donde se encapsula estos conocimientos. Entonces, nosotros le podemos llamar reencarnación. Entonces, hay personas que dicen, yo presumo que he reencarnado en tal época porque mis gustos y mis deseos son estos. Y estaba viendo en Facebook algo que de pronto no tiene mucho asidero científico, pero leía en Facebook que las personas que tienen hijos después de los 30 años, o sea, los hijos que nacieron de sus padres de una edad mayor de 30 años son más inteligentes. No sé si alcanzaron a ver eso en Facebook. Y de ahí un poco comienza a teorizar uno, ¿no? ¿Qué es la reencarnación? Entonces, es muy presumible que si tú tienes en tu corta vida, a los 20 años, a los 17, 18, 20 años, un hijo, una hija, concibes un hijo, una hija, ¿no? Ella lo que va con una memoria genética de lo que tú has vivido y has trascendido en esos momentos. Y de la que rescatas de tus antepasados, no sé, de tus generaciones anteriores. Pero si tú tienes 30, 40 años, después de 50 años tienes un hijo, tienes mayor cúmulo de conocimientos. ¿Sí me explico, no? Y eso lo transmites con el pensamiento de generación en generación. Entonces la reencarnación no es nada más de eso que ese cúmulo energético luego reencarna en otro ser, ¿sí? Hay filosofías que dicen, hay culturas que dicen que, como te explicaban antes, no solamente una especie humana. Muchas veces las cuestiones son culturales, ¿no? Sí, no solamente la especie humana, puede reencarnar en cualquier otro ser. Incluso hablan de algo inorgánico, una piedra, por ejemplo. Otros dicen de un ser, un delfín, un caballo, en cualquier otro ser puede reencarnar. Pero hay otras filosofías que se asientan más al humanismo y dicen, vamos a reencarnar en el tema humano. O sea, la reencarnación básicamente es eso, ¿no? El tratar de dilucidar dónde, más allá de la descomposición orgánica, después de la muerte, dónde se va ese conocimiento, dónde se va ese cúmulo energético. Como somos composición energética, ¿hacia dónde se va? Entonces decimos que la reencarnación es ese viaje dimensional que tiene el ser para luego posicionarse en un nuevo ser. Eso como básicamente... Estamos hablando prácticamente de etapas cíclicas. Sí, sí. No, y claro, sin especificar que esa reencarnación será dada, sin especificar que esa reencarnación será dada en 4 décadas, en 10 décadas, en un milenio. No hay una especificación. Pero es como luego tiene la oportunidad, y ahí va un poco más el misticismo divino, ¿no? Espiritual, de que el Dios, el creador de todo, te permite que tú reencarnes en un ser. Y esto tiene que ver mucho también con el propósito natural. Nosotros decimos la naturaleza tiene vida, es obvio que la naturaleza tiene vida. Entonces la naturaleza a veces también recrea ciertas condiciones para que su composición, valga la redundancia natural, evolucione efectivamente. Entonces creemos a veces en alguna filosofía que la misma naturaleza se encarga de crear algunos seres, ¿sí? De reencarnar a algunos seres que le sirvan de bien para su propia y efectiva evolución natural. Por ejemplo, el planeta Tierra, la misma naturaleza del planeta Tierra. Es un ser vivo el planeta Tierra. Así, por supuesto, es un ser vivo el planeta Tierra y ellos condicionan. Nosotros vemos en temas más microscópicos, una perspectiva microscópica,
la dimensión de los mundos, ¿no es cierto? El universo, el cosmos, el universo, la galaxia, ¿sí? Entonces la Tierra, y vemos que todo se va haciendo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, así mismo funciona acá, ¿sí? Entonces, nosotros a veces no tenemos la capacidad de visualizar, pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo se convierte en el mismo universo, Claro, sí. ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos entrar a otro campo que son las trilogías, ¿no? Los temas del neutro, el positivo, el negativo, de toda la composición de la materia, Y ¿no? como usted decía, uno va saliendo y se va haciendo más pequeño el planeta, la galaxia, la Vía Láctea, etc. Así es. Y nos ponemos a filosofar también ahí. Así es. ¿Qué es pequeño? ¿Qué es grande? Es relativo. Sí, sí, insisto, ¿no? A las personas que nos vean ahora, estos temas se convierten en un tabú, Damián. La gente no se desafía a crear espacio, por eso te felicité. Tienen miedo. Te felicité desde el principio, ¿no? A ti, a la producción, por aperturar estos espacios que la gente sacar un poco del esquema de lo más cotidiano, de lo más típico, ¿no? Que es hablar de política, que es hablar de religión, que es hablar de fútbol, pero hablemos un poco más de la espiritualidad, más allá de la religión, o sea, tener una concepción más ecuménica de la creación divina, de la naturaleza, y que tengamos una responsabilidad social para el desarrollo de la sociedad, aperturar estos espacios, porque esto de una u otra forma, si bien no tiene una concepción científica, porque no hay un método científico, un método de comprobación, claro. La filosofía es importante, porque la filosofía es la madre de la ciencia, ¿no? Filosofar es amar la ciencia. Entonces, de hecho, los grandes cientistas antiguos de otras eras, de otras épocas, la filosofía les permitía dilucidar, concluir efectivamente qué está pasando con la realidad de la sociedad, de sus necesidades y cómo complementariamente iban satisfaciendo esas necesidades en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la tecnología, etcétera, etcétera. Le hago una pregunta, ya que topamos este tema. ¿Usted cree que estuviéramos mejor si al frente de un país o de cualquier país del mundo estaríamos liderados o gobernados por gente pensadora, por filósofos? Yo creo que sí, en la medida que cuando tú comienzas a filosofar, es que lo que compruebas es que tu estado de conciencia está despierto, que tu estado de conciencia está activo. Entonces nosotros vemos que en estos momentos existe una sociedad extremadamente distraída, ¿no? Por varias cortinas que son creadas con un propósito. Entonces la gente la tienen entretenida, la tienen enfuscada, la tienen ansiosa, la tienen y no la dejan pensar y no la dejan evolucionar como un ser efectivo que contribuye al verdadero desarrollo del ser mismo como ser humano y de todo su entorno, ¿no? Entonces vemos que hay una descomposición allí porque la sociedad en los actuales momentos está totalmente distraída. Jorge Luis, grande Julito le dice. Gracias Jorge Luis, saludos. Tanto Jorge Luis conozco, no debe ser. ¿Quién será? Bueno, Jorge Luis Santos debe ser, no sé. Sí. Le hago una pregunta importante, ¿no? Desde su punto de vista, ¿Jesucristo resucitó o reencarnó? Desde mi perspectiva, Jesucristo reencarnó, tuvo una reencarnación. Tuvo ese viaje dimensional que te decía, ¿no? De una época hacia otra época y asimismo de las plataformas en las dimensiones, donde el cúmulo energético, el cúmulo de conocimientos fue el producto de lo que es Jesucristo, así explico, ¿no? Yo soy muy seguidor de la palabra de Jesús y aprovecho porque no existe una mala interpretación. Yo no soy religioso, soy bastante ecuménico, tengo una concepción bastante espiritual, respeto todas las religiones, pero sin embargo yo soy muy seguidor de Jesucristo y trato de investigar la vida de él. ¿Qué es Jesucristo en sí? Yo me asiento un poco a tu pregunta diciéndote que Jesús es una reencarnación. Y él lo dijo, yo soy la carne de Dios, de mi Padre. Claro. Y ahí puedes entender tú en filosofía muchas interpretaciones. Claro. Saludamos al señor David Glor, licenciado David Glor, que está también pendiente mucho del programa Misterioso Universo, de nuestra amiga cómica Elizabeth Mendoza también que nos mira, de Carlos Julio. El señor abogado Carlos Julio Mendoza también lo saludamos, y también a Ernesto por allá, un saludo para usted, señor Ernesto. Dentro de la reencarnación, mi estimado Julio, se habla mucho, no sé si usted habrá escuchado hablar de los arcontes. Dicen que los arcontes se meten en la reencarnación para que nosotros sigamos reencarnando y cometiendo los mismos errores. Y ellos se nutren de esas energías negativas, de esos errores, de la frustración, del odio, del rencor, se nutren y sigamos reencarnando. ¿Esto es verdad o no es verdad? Bueno, en el misticismo. Sí, los arcontes es una teorización también, ¿no es cierto?, filosófica sobre seres de energía, ¿no?
que, como tú dices, tiene un propósito de acumular bajo la descomposición social de expandir energías negativas. Pero así mismo existen otros seres, otras iluminaciones, que también tienen el propósito de rescatar las energías positivas. O sea, esto es un tema que, como te decía al principio, tratarlo en muy corto tiempo es bastante ansioso. Entonces, es un tema que se nos va desprendiendo varios tópicos, ¿no? Y luego nosotros nos vamos aterrizando bien en los temas. Pero sí es lo que tú dices, pero también existe la parte positiva, ¿no? Los seres de la iluminación que también rescatan y producen condiciones de energías positivas para que evolucione y trascienda un poco el medio natural en el que vivimos nosotros. Y no olvidemos los seres que también están en busca del equilibrio permanente, ¿no? Decía algo Buda, decía, cuando las cuerdas las ajustas mucho, se rompen. Y cuando no las ajustas, no entonan. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y todo tiene que ver con esa trilogía, ¿no? Alto, ancho y profundo, ¿no? Y con esa trilogía podemos aperturar muchos temas aquí también. Claro. Saludamos también a César Alfredo y Jorge Luis, que nos están mandando saludos positivos e interesantes. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este programa Misterioso Universo, y vamos siempre pues evolucionando siempre hacia adelante. Es muy complejo esto de la reencarnación. ¿En qué cultura o en qué país este tema de la reencarnación es tratado, ¿cómo le puedo decir? Con mayor profundidad. Con mayor profundidad. Toda la región de Indochina, principalmente lo que es India, ¿no? Lo que es India, donde se asienta bastante... ¿Cómo lo tratan ellos? Bueno, ellos son una forma bastante ortodoxa, ¿no? Nosotros acá, desde la ligereza, nuestros pensamientos, nuestras teorizaciones, nuestras investigaciones, lo hablamos en esa forma, pero ya es una cuestión más de dogmatismo, ¿no es cierto? O sea, a la práctica, llevan al 100% de la práctica. Por ponerte un ejemplo, para ellos tener las mejores condiciones para llegar a ser más efectiva una reencarnación, ellos tienen un proceso en vida, un proceso de adiestramiento, de costumbres, ¿no? En su cultura. Por ejemplo, hay personas que en los hindú, por ejemplo, para alimentarse se alimentan del prana. Ellos dicen que los alimentos, y esto es una cosa real, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, cuando el olor, dice uno, ¿no? El olor no es nada más que esa descomposición molecular de los alimentos. ¿Sí? Porque entran en una etapa de calor, ¿no? Y en calor las cosas se expanden, en frío se contraen, ¿no? Estamos totalmente claros. Entonces, en esa descomposición molecular de los alimentos, los hindúes comienzan a alimentarse del prana, porque ellos siempre permanecen practicando el ayuno, la alimentación con el prana, y así mismo otras cosas que tienen dentro de su cultura para ir mejorando las condiciones, para luego tener una mejor efectividad en el proceso de reencarnación, desde su cosmovisión, desde sus perspectivas, de su cultura. Como te decía, una respuesta más firme es toda la región de Indonesia, principalmente India, ¿no? Y uno de los países o una de las culturas que creen menos en la reencarnación, ¿cuál sería? Lo que menos les interesa, digámoslo así. Bueno, las culturas un poco más modernistas, las culturas que son un poco más desegregadas culturalmente, como decimos, que son poblaciones netamente territorios de migrantes, como decir, por ejemplo, Nueva York, Estados Unidos, en síntesis, otras sociedades donde son cúmulos de movilidad de seres humanos bastante ligeros, no tienen una propiedad innata, cultural, filosófica, sobre sus antecedentes, ¿no? Culturales, religiosos, espirituales, políticos, ¿no? Pero entonces, como son cúmulos de ciudades llenas de migrantes, constituidas por migrantes, esto no tiene apertura, no tiene mucho asidero, estas teorizaciones no tienen mucho asidero. Hace poco hablábamos de los arcontes como seres negativos en lo que es la reencarnación. Y usted me decía que también hay seres positivos. ¿Esos seres positivos quiénes son? ¿Los ángeles, arcángeles? ¿Otro tipo de seres multidimensionales? Los gnomos, por ejemplo, los gnomos, decía mi abuela, siempre nos hablaba de los encantos, ¿sí? Y esto se iba a calar mucho con nosotros, con el manabitismo. En Manabí siempre frecuentamos las historias de los duendes, los gnomos, ¿no? Estos seres iluminados, ¿sí?
que están en nuestro entorno y no todo el mundo tiene la capacidad de poderlos visualizar. Hay personas que tienen una mirada más perfeccionada sobre el tema de tener una mirada más dimensional y poder captar estos cúmulos energéticos llamados, como te expliqué, ¿no? Duendes, gnomos, llamados, como te mencioné, otros seres más que te mencioné anteriormente, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, pero básicamente es eso, ¿no? Sí existen otros seres de iluminación. Sí, que están en el campo más positivo, sí. Estos seres están directamente conectados con Dios. De acuerdo a la cultura, ¿no? Sí, decir que está conectado con Dios es transgredir un poco una perspectiva religiosa de alguien, ¿no? No quisiera decirlo yo que con Dios, pero sí nosotros ahí hablamos con el campo de la divinidad. El campo de la divinidad con Dios no es más que cuando se junta la naturaleza con esa cuestión que le llamamos Dios y creamos la divinidad, es como ese conjunto de cosas, ¿no? A ver, Jean Paul nos hace una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un duende y un gnomo? Entre duende y un gnomo. Sí, mira, ahí entramos nosotros un tema de cómo se constituyeron las sociedades, la creación genética de la sociedad humana. Y lo que nosotros entendemos ahí desde el proceso Anunnaki, ¿no? Quienes teorizamos sobre los Anunnaki, vemos que el genetista... entramos a los sumerios. Sí, así es, entramos a los sumerios como una de las primeras sociedades humanas asentadas cerca de Irak. Anu, Enlil y Enki. Sí, Enki, sí. Bueno, Enlil, prosiga, sí. por favor. Bueno, ahí me toca un poco, me excitan un poco el diálogo y nos quedamos a veces cortos de tiempo, pero sí. No, pero siga nomás. Sí, yo creo que si tú conoces lo de Enki y lo de Enlil, es que Enki era un genetista y en ese proceso de experimentos genéticos se fueron creando algunos seres que son un poco deformes, ¿no? Claro. A lo que nosotros como estereotipos somos ahorita concebidos como ser humano, ¿no? A esa imagen y semejanza ellos buscaban genéticamente recrear y fueron recreándose estos seres, ¿sí? Y que de una u otra forma se constituyeron en seres reales, ¿sí? Por ejemplo, en eso tiene que ver mucho los duendes. Nosotros conocemos, al menos en nuestra campaña manavita, historias de los duendes. Tú lo sabrás muy bien, quienes nos están viendo saben muy bien el tema de los duendes. Y el tema es que son como estructuras físicas, no son apariciones. Los gnomos sí son como un cúmulo energético, ¿sí? Entonces, hablamos que los gnomos son estéreos. Son como una constitución energética que se encuentra en una energía, compuesta en una energía, sí, exactamente, más que la teorización de los duendes, ¿no? Que son verdaderamente un ser físico, ¿no? Un ser físico que habitan o habitaron en ciertos territorios y no tuvieron grandes expansiones y no tuvieron grandes trascendencias en cuanto a su evolución o a la inserción de nuestra sociedad común y corriente como la conocemos. Eso como un poco responder, ¿no es cierto?, a la pregunta del compañero. Claro que sí. Sí. A nuestros televidentes de Misterioso Universo les contamos que en las próximas semanas vamos a tener un pequeño segmento, digámoslo así, de ayuda social, porque este programa Misterioso Universo también pues quiere de una u otra forma pues mejorarle la vida o la calidad de vida a personas que a veces están necesitadas, que a veces no tienen qué comer, no tienen ropa, ni ese tipo de cosas. Entonces el programa Misterioso Universo en las próximas semanas estará ayudando a gente de escasos recursos económicos para una mejor evolución, para una mejor vida de ellos y todo lo demás. Entonces nos estamos comunicando con una amiga cósmica, la señora Jenny Chavarría. Vamos a hacer eso con la señora Jenny Chavarría. Vamos a recorrer diferentes lugares, diferentes ciudades para ayudar a gente más necesitada, con comida, con vitualla, bueno, etcétera. Esperemos que pues este segmento tenga todo lo positivo y este segmento vaya pues enrumbándose positivamente. Estimado Julio Rodríguez, es un gusto y fue un gusto para mí pues tenerlo aquí en este programa, muy interesante los dos temas como son lo que es la memoria genética y lo que es la reencarnación, muy interesante, y no se preocupe que aquí lo estaremos invitando 2, 3 y hasta 4 veces. Sí, no hay ningún problema. Sí, podemos hablar... Porque el campo es amplio. El campo del misticismo, de la espiritualidad, de la filosofía es amplio, ¿no? Insisto, no lo voy a hacer muy reiterativo en agradecerte a ti y a la producción
por aperturar estos espacios, ¿no? Porque recrean también una concepción dentro del tabú de que esto no tiene trascendencia, pero hagámoslo quienes realmente estamos preocupados por ese despertar de la conciencia en la sociedad, hagámoslo quienes estamos realmente un poco deseosos de saber un poco más de nuestras procedencias, ¿no? No solamente de la materia física, la materia orgánica, sino también de lo que tiene que ver la espiritualidad del ser. Entonces yo felicito a las personas que siguen este programa, que nos han acompañado esta noche a través de los medios digitales y decirles que estamos aquí para atender cualquier duda, cualquier perspectiva y que sigamos alimentando estos espacios, fortaleciendo estos espacios porque es importante para el desarrollo de la sociedad. No sabemos hacia dónde vamos y no sabemos dónde venimos. Todos los días atacamos solamente el efecto de la problemática, pero las causas son estas, de dónde provenimos. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias, amables televidentes. Buenos días, tardes o noches, amigos y amigas cósmicas. Y en la próxima semana, como yo antes dije, estaremos con el segmento de ayuda social a la gente más necesitada y estará coordinando todo eso la señora Jenny Chavarría, nuestra amiga cósmica, por el bien y la evolución de todos los seres humanos, porque todos merecemos ser felices en este planeta y en este universo. Muchas gracias, señor invitado, gracias, Julio Rodríguez. Gracias a todos. Y estaremos el próximo día lunes a las 9 de la noche en este su programa Misterioso Universo, rompiendo el molde prácticamente de la televisión. Muchísimas gracias, amigos y amigas cósmicas. Gracias.